Para determinar la magnitud de un vector debemos recordar que entre dicha magnitud y las componentes se forma un triángulo rectángulo. Por ejemplo, este vector A que está en el cuarto cuadrante con las respectivas componentes formaría un triángulo rectángulo. Esta sería la magnitud, esta la componente X y esta la componente Y. Geométricamente podemos utilizar un concepto básico que es el teorema de Pitágoras, en donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso la hipotenusa vendría a ser la magnitud y los catetos cada componente. Es decir que la magnitud del vector A elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes. Si de aquí despejamos la magnitud del vector, tendríamos que esta es igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y de esa forma podemos determinar la magnitud de cualquier vector. Vamos a aplicarlo en este ejemplo, en donde la componente X de este vector A es de 10 unidades y la componente Y de menos 7 unidades. Entonces, la magnitud de este vector A sería igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 7 elevado al cuadrado. ¿Qué resultado nos da esto? Tendríamos que colocar la raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado más menos 7 elevado también al cuadrado. Y esto nos da como resultado 12.2 unidades. Entonces esa sería la magnitud de este vector A. Ahora, una observación que podemos hacer es que siempre que apliquemos el teorema de Pitágoras vamos a elevar las componentes al cuadrado. Es decir que aunque estas sean positivas o negativas, al estar elevadas a una potencia par van a ser positivas automáticamente al aplicar la fórmula. Eso significa que aunque tenga valores negativos en alguna componente, como en este caso, podría trabajar simplemente con el valor absoluto de dicha componente. En este caso, este vector está en el cuarto cuadrante y la componente Y es la negativa. Podríamos tener un vector en otro cuadrante donde alguna de sus componentes sea negativa, pero podemos trabajar simplemente con el valor absoluto al usar el teorema de Pitágoras. Finalmente, les quería mostrar el simulador en el que he graficado este vector, donde podemos corroborar que la magnitud concuerda con el resultado obtenido. El siguiente paso es determinar el ángulo de un vector, pero eso lo veremos en la próxima oportunidad.